Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un video en el canal. Estaba grabando este video, pero ocurrió algo y se cortó a la mitad y pues no me gustó, así que estoy aquí luego de nuevo. Ya está marcado las alternativas. Así, pero no hay problema. Vamos a avanzar de nuevo. En el primer ejercicio nos piden ordenar de forma de menor a mayor las alturas en el mismo triángulo. Triángulo de lados 8, 9 y 10. Entonces, hay que usar un poco el criterio. Voy a usar otro triángulo para que nos demos cuenta de cómo van cambiando las alturas con respecto a qué lado. Voy a dibujar las alturas relativas a los tres lados. Observamos que en las tres alturas, la más grande es la que es relativa al lado más pequeño. Y es obvio, porque si es el lado más pequeño, es la base, ¿sí? La base, considerando esto como la base, los dos lados que son más grandes que la base se van a alzar más para arriba, pues, ¿no? Entonces va a tener una altura mayor. Entonces, si la base es la más pequeña, la altura es mayor, porque con los dos lados mayores puedo inclinar más alto el triángulo. A diferencia de, por ejemplo, una base intermedia, ¿no? Aquí la base es el 9, ¿no? Entonces la altura va a ser más pequeña que el 6, pero va a ser más grande que el 12, ¿sí? Debido a que el 12 eh, ayuda al 6, ¿no?, a que sea más alto. A diferencia de si la base fuese 12, este sería la altura más pequeña, ya que el 6 y el 9 son más pequeños. Son los dos lados más pequeños. Entonces no van a poder ser entre los dos más altos, ¿no? Va a llegar hasta aquí la altura. Aquí parece que son iguales, pero en realidad con el 2 es menor. Entonces el orden sería de acuerdo a los lados, ¿no? La altura, hay que colocarle nombres, pero ya tienen, ¿no? HA, HB y HC. ¿Quién es el más pequeño? El más pequeño va a ser la altura con respecto al lado más grande. Entonces, la altura, perdón, la base más grande, ¿no? La base más grande es esta. Ella es la base más grande, entonces este va a ser la altura más pequeña. Entonces sería HB, la más pequeña, ¿no? HB, ¿quién le sigue? Cuando la base sea 9. Cuando la base sea 9, le sigue HA. Y por descarte, pues la sigue HC. Entonces BAC sería la clave, la D. Y esta estaba mal, pero estaba mal. Vemos acá. Dice, esta recta es la mediatriz del triángulo con respecto al lado AC. La mediatriz es una línea notable que parte al lado en dos partes iguales, ¿sí? Dos partes iguales. Y además es ortogonal, forma un ángulo 90. Entonces, desde aquí hasta aquí va a ser la misma medida que desde aquí hasta acá. Puntito significa que tiene la misma medida. Ahora, algo curioso de las bisectrices es que son como un espejito. Por ejemplo, si yo desde este punto trazo de acá hasta acá, uno ese segmento, resulta que me va a formar un triángulo isósceles, debido a que este lado va a ser igual a este lado. Ese símbolo de rectángulo significa que los lados que están con rectángulos son iguales, son triángulos isósceles. Y como es un triángulo isósceles, aquí va a ser 38. 38, porque es un triángulo isósceles. Pero miren el ejercicio, además me dice que ese lado es 7, ¿no? Y este lado también vale 7. Entonces, me dice el ejercicio que este lado vale 7 y este lado vale 7. Entonces, 7 vale los lados que tengan rectangulito. Entonces, este lado que tiene rectangulito también mide 7. Y este que tiene rectangulito, bueno, no tiene rectangulito, pero le puedo bajar un rectangulito porque mide 7. Entonces, en este triángulo se ha formado otro isósceles. Otro isósceles. Aquí lo tengo ya desarrollado. Este triángulo es un isósceles. Donde yo sé, este triangulito que está sombreado es este.
quiero ya este valor. Necesito estos dos ángulos. Como es isósceles, son los mismos. Y fíjense acá, por ángulo exterior, este lo puedo conocer, porque sería el ángulo exterior a este triángulo, es la suma de estos dos lados. La suma de estos lados sería 76. Entonces 76 aquí y 76 acá. 76, 76 ya podría hallar este valor, ¿no? Porque en el triángulo isósceles, la suma de sus tres ángulos, en cualquier triángulo en realidad, es 180. La suma de los tres ángulos es 180. Entonces el y me sale 28 grados. Y lo coloco acá, 28 grados. Aquí es 28 grados. Aquí ya vimos que es 38. En total, en los dos serían 66 grados, juntitos. El ejercicio 4 me dice, ¿en cuál de los triángulos una de sus alturas está en la región exterior del mismo? O sea, se refiere al triángulo. Aquí tengo tres triángulos, un acutángulo, un rectángulo y un obtusángulo, en donde vemos que acá falta la altura, ¿no? La altura en los rectángulos justo coincide con el borde. En los acutángulos la altura siempre va a estar adentro. En los rectángulos la altura siempre es uno de sus lados. Y en los obtusángulos la altura siempre va a estar en el exterior del triángulo. Entonces tengo que encontrar en mis alternativas quién es un triángulo obtusángulo. O sea, quién tiene un ángulo más grande que 90. Solamente él tiene un ángulo más grande que 90. Entonces su altura va a estar en el exterior. Bueno, no dibuja. Pero bueno, los demás son acutángulos, así que sus alturas van a estar siempre en el interior. En el obtusángulo siempre va a estar en el exterior. A ver. La 5 dice que BM es una mediana. Recordemos que es mediana, significa que parte al lado o al segmento en dos partes iguales. Si acá es rectangulito, acá también es rectangulito. Entonces, x más 6 es igual a 12 menos x. ¿Sí? Entonces, esto es una ecuación. Se puede resolver fácilmente y el x sale en 3. Pero te piden el perímetro. Entonces, este x que es 3, lo reemplazas aquí. 3 por x, o sea, 3 por 3, 9. 4 por 3, 12. 3 más 6, 9. 12 menos 3, 9. ¿Ven que es igual? Mide 9, mide 9. Son iguales, porque esta es mediana y la mediana parte al lado en dos partes iguales. Se suma todo el borde, ¿sí? Todo el borde para saber cuánto vale el perímetro, porque el perímetro es la suma del borde. Y te sale 39. En el ejercicio 2 es parecido, pero ya no es con mediana, sino con bisectriz. La bisectriz también te parte en dos partes iguales, pero no al lado, ¿sí? Del triángulo, sino al ángulo en donde se origina. ¿Sí? Si acá es tita, acá es tita. Si acá es 20, acá es 20. Si acá es 60, acá es 60. Se parte en dos partes iguales. Entonces aquí hemos aprovechado en hacer un rectángulo, estoy hablando de un triángulo, que lo he pintado de verde y acá uno de azul. ¿Por qué? Para aplicar que la suma de sus tres ángulos, en un triángulo, en cualquier triángulo que tú te imagines, es 180. ¿Sí? La suma de estos tres tiene que ser obligatoriamente 180 en cualquier triángulo. La suma de sus tres ángulos tiene que ser 180. ¿Sí? Solo que aquí todavía no sé cuánto vale tita, ¿no? Tita, no sé cuánto vale. ¿Qué he hecho para hallar tita? Bueno, he considerado a todo el triángulo grandote, ¿sí? El triángulo ABC. El triángulo ABC, ¿sí? Sus tres ángulos, 35, que está acá, 85, que está acá, y 2 tita, que está acá, tiene que ser igual a 180. Tita me sale 30 grados. Entonces, ahora sí, ya conozco este 30, este es 30, ¿sí? Estos son 30. Entonces, 30 más 35 más y, ellos tres tienen que sumar 180. Y me sale y. Estos tres, con el que ya sé que es 30, me tienen que sumar 180. Y sale el x. Bueno, a mí me piden 2x más y. O sea, 2 por 65 más 115.
Y esa sería la respuesta, la es en las alternativas. En el siguiente ejercicio me piden calcular los ángulos del triángulo. No calcular. Los ángulos de un triángulo son proporcionales a 1, 3 y 5. ¿Qué significa que sean proporcionales a 1, 3 y 5? Significa que si uno vale una vez x, que no lo conozco, el otro ángulo tiene que valer 3 de ese x y el otro tiene que valer 5 de ese x. Entonces, estos tres ángulos están en relación de 1, 3 y 5. Ahora, tú sabes que la suma de los tres ángulos es 180 siempre. Entonces, como tú sabes eso, la suma de los tres es 180. 5x 180. Puedes hallar el x, que te sale 20. Y con ese x que sale 20, conoces los valores de todos los ángulos. Porque el x vale 20, ya vimos, ¿no? Entonces 20, 60 y 100. Porque se está multiplicando por 3 y por 5 el 20. Ahora lo que me están pidiendo a mí es la relación de ángulos que se forman cuando trazo esta altura. ¿Sí? Trazo esta altura y acá se generan dos ángulos. Este ángulo y este ángulo que está acá. Quiero hallar su relación. Voy a tener que aplicar en el triángulo que está en la izquierda otra vez que la suma de sus tres ángulos son 180, ¿no? 20, que ya sé que es 20, más 90, más este lado es 180. O simplemente que este más este suman 90, ¿no? Entonces este tiene que ser 70. El mismo análisis para este. La suma de los tres ángulos tiene que ser 180. Como acá es 60, aquí tiene que ser 30, ¿no? Me preguntan por la relación de esos dos ángulos. Si me preguntan por la relación, entonces tengo que dividir 70 entre 30. También puede ser 30 entre 70, porque no sé si me piden en qué orden. Pero esto sale 7 tercios, ¿no? Simplificando los ceros. 7 tercios. O 7 es a 3. 7 es a 3. Como no está acá, ¿no? De 7 a 3. Dice el siguiente ejercicio, calcule la medida del menor ángulo formado por dos bisectrices interiores de un ángulo congruente de un triángulo isósceles. Triángulo isósceles es este, pues, ¿no? Que tiene sus dos lados iguales y sus dos ángulos iguales. Calcula el menor ángulo formado por dos bisectrices interiores de estos ángulos, ¿sí? Estos ángulos, cuyo mayor ángulo mide 100. Si él mide 100, ¿cuánto le falta a 100 para hacer 180? Pues le falta 80. Le falta 80. Y si le falta 80, se distribuye, ¿no? Como es isósceles, la mitad acá y la mitad acá. Entonces 40 aquí y 40 aquí. Y como el ejercicio me está diciendo que se va a hacer bisectrices interiores, trazo las bisectrices, ¿no? Bisectriz, bisectriz. Como vale 40 y la bisectriz me parte el ángulo en dos partes iguales, cada uno va a ser 20, 20. 20, 20. Se forman dos ángulos. Un ángulo es el mayor y el otro es el menor. Un ángulo es el mayor y el otro es el menor. A mí me preguntan por el menor ángulo formado. Ese es el menor ángulo formado, el que está afuera. Por ángulo exterior sabemos que el ángulo exterior, que es este X, ¿sí? Esto que dibujo de triángulo sombreado, ¿ya? Aquí. Este X es igual a la suma de los dos que están adentro. 20 más 20. Entonces el X es 40. Este ejercicio es parecido, solo que aquí me dicen que el ángulo, ¿sí? El ángulo ya no es 100, sino es 90. Dice, el mayor ángulo formado por las bisectrices interiores de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Si es triángulo rectángulo, este ángulo es 90. Se están formando las bisectrices, me dice. Bisectrices interiores de los ángulos agudos. Él no es agudo, él es el único recto. En un triángulo rectángulo hay un recto y hay dos agudos. De los agudos se va a hacer la bisectriz, ¿no? Bisectriz, bisectriz y bisectriz.
miden igual. La bisectriz divide en dos ángulos iguales al ángulo original. Entonces, sabemos que en todo triángulo rectángulo, fíjate, 90 más 2y más 2x, aquí está 90 más 2y más 2x es igual a 180. El 90 pasa a restar, 180 menos 90 es 90. Entonces factorizo el 2. Aquí factorizo el 2, ¿no? Saqué factor común 2. 2 afuera y aquí adentro me quedó x más y. Entonces el 2 que está multiplicando pasa a dividir, con lo cual el x más y me queda igual a 45. A mí lo que me preguntan es por el mayor ángulo formado. O sea, si me hubieran pedido por el menor, sería el de afuera, ¿no? Pero me preguntan por el mayor, que es el de adentro. Ahora voy a volver a dibujar el triángulo. Yo sé que los tres ángulos suman 180, siempre en todos los triángulos. Pero también sé que x más y es 45. Lo hallé hace rato. 45 grados más tita. Entonces tita será 180 menos 45, que eso es 135 grados. Vamos a ver una propiedad de los triángulos, que es la propiedad de la bisectriz exterior. Bisectriz interior es porque está en el interior del triángulo, ¿sí? Por ejemplo, voy a trazar una bisectriz interior en este ángulo, que en el ángulo A. La bisectriz parte del ángulo en dos angulitos iguales, ¿sí? Si aquí es alfa, aquí también tiene que ser alfa. ¿Qué pasa con la bisectriz exterior? Esta tiene que ser del ángulo que está afuera. Ese es el ángulo exterior. Entonces su bisectriz será la recta, el rayo que lo parte en dos partes iguales a este ángulo. Lo voy a dibujar. Ahí está. Lo partió en dos partes iguales. ¿Cuánto vale alfa y cuánto vale beta? No me importa. Lo que me importa es a mí la siguiente propiedad. Si aquí es x, aquí va a ser la mitad. O mejor le pongo, si acá es 2x, aquí va a ser x, ¿no? La mitad de 2 es 1. Para no poner fracciones, ¿sí? Si aquí es 60, aquí es 30. Si aquí es 100, aquí es 50. Entonces, en mi ejercicio dice, hay la medida del ángulo AEC. AEC, ¿no? Entonces ya sabemos que si acá es 80 y tengo el formato de bisectriz interior y bisectriz exterior, entonces este X tiene que ser 40. La mitad. Entre 2, ¿no? La mitad. 40 grados, no te olvides los grados. Veamos el último ejercicio. Aquí vamos a usar otra propiedad de los triángulos. En este caso, este triángulo, nunca pinte el azul. Este triángulo tiene dos bisectrices exteriores y se están uniendo. Esta es parte de una forma, cosa más, una propiedad. Es decir, que no tiene nada que ver con mi ejercicio, porque mi ejercicio tita es el que está fuera del triángulo y aquí es x. Una cosa es la propiedad con letras genéricas que no significan nada más que la posición en realidad, y otra cosa es mi ejercicio, que es el que me tengo que guiar, ¿no? Pero acá me guío de la posición. X es el ángulo que está al exterior del triángulo. Entonces, ¿cómo se halla este ángulo? Que aquí es X, pero en mi ejercicio es tita. No se preocupen, pero es muy importante diferenciar el tita de la propiedad que el tita de mi ejercicio. Aquí tita es mi X. Y mi X es igual a 90 grados menos tita, dice la fórmula. Pero en la fórmula no se ve letras, se ve lo que significa, ¿sí? La posición. ¿Qué posición tiene mi tita aquí en la fórmula? El ángulo superior del triángulo, 72 en mi caso, menos 72 grados medios. Entonces el tita es 54, sí, 54. La clave la A. Y con eso acabamos el tema de hoy.